Buenas tardes, soy R1 de urgencias, mi nombre es Itlali Lagar Delgado. Voy a darles el tema de colecistitis, colangitis y coledocolitiasis. Vamos a empezar con la anatomía y la fisiología de la vesícula biliar. Vamos a ver que una de las funciones principales del hígado es la secreción de bilis en cantidades que oscilan a alrededor de 600 y 1000 mililitros al día. Estos van a desempeñar un papel importante en la digestión y absorción de grasas, ya que los ácidos biliares desempeñan dos funciones. La primera, van a ayudar a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, convirtiéndoles en partículas diminutas que van a ser secretadas por la enzima de la lipasa del páncreas. Y la segunda va a favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. También nos va a ayudar o sirve como medio de excreción de varios productos de desechos finales, como la bilirrubina, que va a ser el producto final de la hemoglobina, y también la excreción del exceso de colesterol. ¿Cómo se va a secretar? Va a haber dos fases. La fase 1, en donde los hepatocitos, que son las principales células metabólicas, van a secretar en la primera porción lo que son los ácidos biliares y el colesterol y otros componentes orgánicos. Esto va a pasar a través de los canalículos biliares situados entre los hepatocitos. Y la segunda fase va a hacer que la bilis va a fluir a través de esos canalículos hacia los tabiques intralobulares, donde van a desembocar a los conductos biliares terminales, uniéndose al conducto hepático y colédoco, para que ésta pueda vertirse al duodeno o bien se almacene en la vesícula biliar a través del conducto cístico. A lo largo de estos conductos, de los conductos biliares, se van añadiendo una segunda porción de secreción, donde es una solución acuosa de los iones de sodio y bicarbonato. Estos van a ser secretados por estas células epiteliales que revisten estos conductos, y va a hacer que se duplique la bilis, liberando así bicarbonato para neutralizar el ácido que puede llegar a la porción del duodeno. El almacenamiento de la bilis va a ser, ya sabemos que una vez que se secretan por los hepatocitos, la mayor parte de esta se va a almacenar en la vesícula biliar hasta que el duodeno vaya a necesitar esto. La capacidad máxima de la vesícula de almacenar es de 30 a 60 mililitros. No obstante, sin embargo, la cantidad de bilis puede almacenar hasta en 12 horas un máximo de 450 mililitros. ¿Por qué va a pasar esto? La vesícula tiene una función importante donde va a absorber el agua y va a aumentar la excreción de sodio, lo que va a hacer que se concentre más la bilis y las sales biliares y la bilirrubina. Entonces, durante el día se van a estar almacenando. Toda esta absorción va a depender mucho del transporte activo de sodio y se va a concentrar principalmente hasta 5 veces más de lo normal, alcanzando hasta un máximo de 20 veces al día. La composición de la bilis va a ser, si nos damos cuenta, es una tabla donde nos demuestra las sustancias secretadas de mayor cantidad, y como podemos ver, está compuesto mayor de agua y de sales biliares. Las sales biliares van a representar casi la mitad de los solutos, seguido de lo que es la bilirrubina, el colesterol, la lectina y posteriormente los electrolitos. Entonces podemos decir que la mayor concentración que vamos a encontrar son de sales biliares, y también la concentración del calcio, porque esa no va a tener movimiento al momento de la absorción y excreción. El vaciamiento vesicular se va a iniciar cuando
Bueno, va a empezar cuando inicia la digestión de los alimentos en la porción proximal del tubo digestivo. La vesícula comienza a vaciarse al momento de que los alimentos grasos alcanzan el duodeno, alrededor de 30 minutos después de la ingestión de alimentos. La vesícula lo que va a hacer van a ser contracciones rítmicas junto con la relajación del esfínter de Oddi. Estas contracciones rítmicas van a ser moderadas por la hormona CKK. Esta se secreta desde las células de la mucosa duodenal hasta la sangre, que permite la entrada de los va a ser estimulada por medio de la entrada de los alimentos grasos del duodeno. También va a estar controlada por las fibras nerviosas secretoras de la acetilcolina, tanto vagal como del sistema nervioso enteral. Estas se van a estimular si la comida es alta en grasas. Va a estimular a que la vesícula comience a contraerse más y se vacíe por completo aproximadamente hasta en 1 hora. Sin embargo, si la comida es carente en grasa, apenas si se va a vaciar. Entonces, la principal hormona que va a estimular a la vesícula biliar va a ser la colecistoquinina. Ahora, la formación de los cálculos biliares van a ser la precipitación de estos. Son las sales biliares, bueno, como sabemos, o como les había dicho, son la formación de los hepatos, la excreción de los hepatocitos a partir del colesterol. El colesterol es casi completamente insoluble al agua, pero las sales biliares y la lectina de la bilis se combinan físicamente con ellas, lo que mantiene en condiciones normales que este colesterol no se concentre como tal y pueda ser secretada por la bilis. En condiciones anómalas, el colesterol se va a precipitar formando cálculos de colesterol. Entonces, para un factor importante va a ser la cantidad de grasa ingerida por el individuo. Esta cantidad, si es mayor, va a haber una alteración en la absorción de la mucosa vesicular, permitiendo la captación excesiva del agua y de las sales biliares, aumentando la concentración de colesterol, y estas se van a precipitar formándose múltiples cristales que con el tiempo se van a compactar formando cálculos biliares. Y una de las principales patologías va a ser la colecistitis aguda. Esta va a ser la inflamación aguda de la vesícula. ¿Qué va a pasar? La fisiopatología, bueno, lo que va a pasar es que siempre va a haber una obstrucción del flujo biliar, ya sea por un lito, por una inflamación o algún tipo de tumoración que puede llegar a presentarse. Entonces va a evitar el paso de las sales biliares, lo que va a empezar a destruir la mucosa interior y va a aumentar la presión intramural. Cuando aumenta la presión más de 25 centímetros de agua es cuando va a empezar a tener una obstrucción linfática y venosa y va a continuar con una isquemia y necrosis del tejido. Por eso se va a empezar a inflamar. La epidemiología nos vamos a guiar por las 4 Fs en inglés, que son Fat, Fertility y Flame. Y entonces vamos a decir que es más frecuente en mujeres mayores de 40 años, en personas obesas que estén en periodo de fertilidad. También hay enfermedades agudas que se van a presentar que van a desencadenar una colecistitis, e incluso pacientes que tienen genética o tienen antecedentes de familiares con colecistitis también lo pueden desarrollar. Representa del 6 al 11% de las consultas en cuestiones de abdomen agudo, y de el 6 y el 8% van a ser urgencia quirúrgica.
Vamos a tener los criterios para colecistitis y lo vamos a dividir en signos locales, sistémicos y por hallazgo de imagen. Entonces, los signos locales van a ser el signo de Murphy. Bueno, los signos locales van a ser cómo nos va a llegar el paciente, más que nada. El paciente va a llegar con dolor agudo de predominio nocturno, va a empezar en la noche, va a durar más de 1 hora, no va a cesar al menos de que tome algún analgésico. Se va a fijar el dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, puede irradiar a región lumbar, escapular e incluso hombros. Se va a acompañar primero de vómito alimentario o bien vómito bilioso, y posteriormente va a haber vamos a encontrar los signos. El signo de Murphy, es cuando deprimes con el pulgar en la región vesicular, que va a ser en el borde externo del músculo recto anterior, por debajo del borde costal, mientras hacemos respirar al paciente rápida y profundamente. Cuando presionamos o cuando hacemos la palpación de la vesícula con el pulgar, automáticamente la respiración del paciente se va a interrumpir de manera brusca y la mímica del paciente va a reflejar dolor. Ese sería el signo de Murphy. Vamos a también tener una masa palpable. Vamos a tener mucho dolor en esa zona. Va a ser hiperalgesia cutánea, generalmente en abdomen superior, e incluso puede llegar a haber en región infraescapular derecha. Y vamos a tener lo que es el signo de rebote. Los signos sistémicos, bueno, va a haber una fiebre. La fiebre nos las describe según la guía de Tokio, mayor de 38 grados centígrados. Un PCR positivo y elevado y una leucocitosis. El PCR nos va a dar una sensibilidad del 95 al 76% y la leucocitosis debe de ser arriba de 18,000 células. Por hallazgo de imagen, que sería el criterio, los hallazgos de imágenes, sería el estudio de elección, el ultrasonido y el gold standard, la tomografía contrastada. Entonces vamos a decir que se dice que una probable colecistitis es sospecha si tienes un signo de A más 1B. Diagnóstico definitivo va a ser un signo A, un signo B y un signo C. Los estudios de imagen, bueno, el primer estudio va a ser el ultrasonido, va a ser el primer método de diagnóstico, que es lo que primero tenemos a la mano y que vamos a ver. Tiene una sensibilidad del 81 al 81% y una especificidad del 83%. Y lo que nos va a dar criterios diagnósticos va a ser engrosamiento de la pared vesicular más de 4 milímetros, el crecimiento de la vesícula como tal de más de 8 centímetros por 4 centímetros, cálculos biliares, es decir, que esté enclavado el enclavamiento en el cuello vesicular, y líquido perivesicular. La tomografía sin contraste, realmente tiene casi la misma especificidad y sensibilidad que un ultrasonido. Sin embargo, quien va a ser el gold standard va a ser la tomografía contrastada, porque nos va a dar hasta el 92% de especificidad. Y la resonancia magnética realmente no está como tan indicada, porque su sensibilidad y su especificidad bajan un poco, y sin embargo no está como al alcance está limitado. Sin embargo, la resonancia sí lo que nos va a visualizar es el engrosamiento de la vesícula y el agrandamiento vesicular. Sin embargo, como les comento, es inferior a la tomografía contrastada. Vamos a tener los criterios de gravedad. Vamos a dividirlos
de acuerdo a la evolución clínica del paciente, y de ahí vamos a ver qué tipo de tratamiento le corresponde. La gravedad, bueno, se describe en la colecicitis aguda, se describe asociada a la disfunción orgánica. Esta nos va a decir la tasa de mortalidad. Sin embargo, aunque no es muy alta, es del menos del 1%. Estos criterios nos van a evaluar, han sido validados por numerosos estudios asociados con parámetros relacionados al pronóstico vital y la duración intrahospitalaria del paciente, así como nos permite como el pronóstico del paciente en la práctica clínica, y lo vamos a dividir, bueno, las guías de Tokio lo dividen en 3 grados. El grado 1 es un paciente sano sin disfunción orgánica con cambios inflamatorios leves de la vesícula biliar. El grado 2 es con un recuento leucocitario más de 18.000, una masa palpable en cuadrante abdominal superior derecho, molestias más de 72 horas o inflamación local marcada, ya sea colecistitis gangrenosa, absceso hepático, peritonitis biliar o colecistitis enfisematosa. Y el grado 3, donde ya nos va a hablar que el paciente va a tener disfunción cardiovascular, es decir, hipotensión o uso de aminas, la disfunción neurológica como alteración en el estado de conciencia, la disfunción respiratoria, disfunción renal, que es la oliguria o disminución o aumento de la creatinina, disfunción hepática y disfunción hematológica con el recuento de plaquetas menor de 100.000. Para el tratamiento inicial, bueno, vamos a tener que primero va a ser el monitoreo hemodinámico, que va a ser la revisión tanto clínica del paciente, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura y la uresis. La reposición de líquidos como tal refiere las guías que tenemos que aportarle líquidos, pero no nos dice como, no nos especifica cuál es la dosis. Sin embargo, solo refiere que debemos de reponer líquidos. El tratamiento antimicrobiano, que se los voy a decir más adelante porque viene con el tema, tiene el mismo tratamiento que la colangitis, entonces van de la mano, entonces más adelante se los voy a decir. Y el tratamiento analgésico igual solo refieren que el estudio entre analgésicos opioides y algún placebo no refería mayor significancia. Sin embargo, lo podíamos aplicar en caso de que el paciente tuviera algún dolor, pero no se recomendaba porque podía elevar la presión biliar y podía contraer el esfínter de Oddi, entonces podría incluso ser perjudicial, pero no, sin embargo no lo prohibía, decía que podía administrarse con precaución y estar monitorizando los signos vitales del paciente. Y el ayuno era muy importante porque evitábamos que hubiera como esa secreción de hormonas y esas contracciones de la vesícula, entonces había que dejar al paciente en ayuno e iniciar dieta en caso de que tuviera ausencia del dolor. El manejo se va a dividir así como se dividen los grados en la gravedad de la colecistitis. Entonces no íbamos a ver, automáticamente el tratamiento es cirugía, pero tendríamos que ver cómo estaba el paciente. En el grado 1, si recordamos, era un paciente que no tenía tenía signos leves, sin compromiso hemodinámico. Entonces el tratamiento para ellos era cirugía de primera instancia, cirugía temprana. Si bien el paciente no podía soportar la cirugía o se evaluaba que no podía soportar como tal en las primeras horas, le dábamos tratamiento conservador y posteriormente le ofrecían una cirugía tardía. En el grado 2 automáticamente era quirúrgico
si el paciente estaba en un centro quirúrgico avanzado, es decir, teníamos como las herramientas para ese tratamiento. Y teníamos que, se debe de tener mucho cuidado con las lesiones quirúrgicas y considerando que puede ser una laparoscópica o una abierta. Y en el grado 3 automáticamente debería de ser una cirugía de urgencia y posteriormente derivarlo a una unidad de cuidados intensivos porque el paciente en presenta alteraciones hemodinámicas. Entonces se debía de tener un manejo más estricto con estos pacientes. Ahora, nos hablan de cuál es la cirugía óptima y nos manejan dos, la colecistectomía laparoscópica o la colecistectomía abierta. En las guías de Tokio revelan en el estudio, hacen el estudio del 2013 al 2016 y los comparan ciertamente entre la laparoscópica y la abierta. Sin embargo, no presentaban como diferencia alguna en cuestión quirúrgica. Sin embargo, se dieron cuenta de que la laparoscópica acortaba el tiempo intrahospitalario de 1 a 7 días menos que la abierta, así como era menos dolorosa para el paciente, menos traumática para el paciente y los periodos de recuperación ciertamente eran más cortas, por eso se prefiere la laparoscópica sobre la abierta. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? Para saber si se puede operar en ese momento, ¿no? Primero tenemos como la escala de Charlson. Esta nos sirve porque evalúa las comorbilidades del paciente. Estas las evalúa de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades y va, como se ve en la tabla, va de la puntuación del 1 al 6 y nos habla de que entre más puntuación, mayor mortalidad va a tener el paciente. Entonces, mayor vigilancia y mayor atención médica debe de tener este paciente. También nos va a hablar del puntaje de ASA, que este puntaje es de la Sociedad Americana de los Anestesiólogos y realmente nos proporciona una visión sobre los pacientes antes de la cirugía. Realmente es otra escala previo a la cirugía, clasificándolo por clases. Esta lo clasifica igual, del 1 al 5, siendo que el 1 es un paciente estable, sin problemas, y el 5 con probable riesgo de mortalidad. Entonces, la guía de Tokio nos habla de que un paciente con un puntaje de menos de 5 y un ASA menos de 2 puede realizarse una laparoscopía temprana. Sin embargo, un Charlson mayor de 5 y un ASA mayor de 2, lo ideal sería un tratamiento conservador y posteriormente, cuando el paciente esté estable, valorar un tratamiento quirúrgico. El tiempo óptimo del manejo quirúrgico, vamos a decir que es de 72 horas. Una cirugía temprana y una cirugía tardía a partir de un corte de 72 horas. El estudio nos dice que realmente fue difícil definir lo que eran 72 horas, si 72 horas desde el inicio de la clínica del paciente o desde que ingresa al hospital o desde que se le hace sus primeros estudios. Entonces nos maneja que es las 72 horas a partir del inicio de los síntomas o admisión del paciente. Y nos habla que entre más corto sea o más temprana sea el manejo quirúrgico, más corta va a ser la estancia y mejor pronóstico va a ser para el paciente. Las complicaciones que vamos a tener, va a ser el biloma, el absceso intraabdominal, quirúrgicamente puede haber una lesión del conducto biliar, una lesión hepática, una lesión del intestino delgado, infecciones asociadas
a la cirugía, piedras retenidas en el conducto biliar o sangrado. Y tenemos estas tablas donde nos va a hablar de los grados, donde va a ser el grado 1 leve, como ya les había explicado, y vamos a tener dos vías. Si es leve y no tiene comorbilidades o no tiene algún problema, se le va a hacer una colecistectomía temprana. Sin embargo, si el paciente empieza a tener alteraciones hemodinámicas, lo principal es el antibiótico y el soporte general, mantenerlo en la observación, y cuando este se estabilice va a ser una colecistectomía temprana. El grado 2 automáticamente, que era lo que automáticamente va a ser tratado con antibióticos y soporte general, y evaluar que la colecistectomía sí se puede valorar de manera temprana o debe de ser o puede ser electiva. El grado 3, igual automáticamente desde que llega al servicio de urgencia se le va a dar el tratamiento con antibiótico y soporte general. Hay que ver si tiene factores de riesgo o si si tiene falla orgánica. Si no tiene factores de riesgo, pero está teniendo falla orgánica, hay que automáticamente manejarlo quirúrgicamente. Si tiene factores de riesgo y falla orgánica, lo importante es el drenaje biliar y posteriormente una resolución quirúrgica. Hay que estarlo monitorizando y para la observación, y en dado caso puede ser enviado a unidad de cuidados intensivos. Los criterios de transferencia, van a ser en el grado 3 requerir forzosamente una unidad de cuidados intensivos donde el paciente esté presentando daños hemodinámicos aún después de la cirugía. En el grado 2 va a ser que el paciente, pese a la cirugía, empiece a tener compromiso hemodinámico y se le haya hecho un drenaje biliar y aún así no haya respondido. Y el grado 1 es cuando el paciente desde el primer grado tenga una colecistitis leve, sin embargo cuya operación no se puede hacer en ese momento, y veamos que puede estar empeorando o vaya a estar teniendo un compromiso hemodinámico. Otra de las patologías que vamos a ver es la colangitis. La colangitis aguda es una entidad clínica causada por la infección bacteriana del sistema biliar y es más comúnmente, es secundaria a la obstrucción parcial o completa del conducto biliar o del conducto hepático. En condiciones normales, las sales biliares, tienen como la actividad bacteriostática, y el epitelio biliar segrega IgA que evita la infección de la vesícula biliar. Las células de Kupffer en el epitelio biliar y la unión de los colangiocitos, que son las células que van a revestir lo que es la vesícula biliar, se encuentran presionados, realmente no dejan pasar a ningún no permiten la translocación bacteriana. Sin embargo, cuando hay una obstrucción, como les había explicado anteriormente, va a aumentar la presión y va a hacer que estas células o estos colangiocitos se separen y va a provocar la translocación bacteriana al sistema nervioso portal, al sistema venoso portal. Entonces, lo que va a hacer va a ser aumentar la presión intraductal, produciendo esta abertura de estas células y, por lo tanto, disminuyendo la producción de IgA, ocasionando un reflujo colangiovenoso y una
igual un reflujo colangiolinfático, produciendo bacteremia y endoxitosemia. Y entonces va a haber una inflamación, los mediadores inflamatorios van a empezar a actuar como lo que es el factor de necrosis tumoral, así como las interleucinas 1, 6 y 10, produciendo compromiso hemodinámico profundo y una infección por algún tipo de bacteria. La epidemiología, lo vamos a encontrar más que nada del 10 al 15% de la población, y nos habla también de que es más frecuente en personas hispanas del 60 al 70%, en una edad de 50 a 60 años, y es igual de frecuente tanto en hombres como mujeres. También se dice de que pacientes que ingresan por litiasis, del 6 al 9% van a desarrollar colangitis. Y se ha registrado que al año hay cerca de 20,000 casos. La etiología, la vamos a ver que es más frecuente por E. coli del 31 al 44%. La Klebsiella del 9 al 20%, Pseudomonas, que es más intrahospitalaria, del 0.5 al 19%, el enterococo del 3 al 34% y el estreptococo del 2 al 10%. Vamos a ver que también se van a dividir por grados. Entonces, para tomar un cultivo de bilis o del tejido, ya sea en quirófano, van a ser en el grado tipo 2 y tipo 3 para saber la etiología de la colangitis. Los criterios diagnósticos van a ser por la triada de Charcot. Esta triada nos da una sensibilidad del 95.1% y una especificidad del 63%. Nos da una especificidad más baja debido a los falsos positivos, que puede ser del 38.8%. Esta triada nos va a dar lo que es el dolor, la fiebre y la ictericia. También lo podemos hacer diagnóstico con la pentada de Reynolds. Sin embargo, la pentada de Reynolds tiene una sensibilidad muy baja. Entonces, la pentada de Reynolds es la suma de la de Charcot más hipotensión con alteración neurológica. Vamos a ver los criterios de Tokio, que también los dividen A, B y C. A, que va a ser fiebre, va a ser 1A fiebre, 2A evidencia de respuesta inflamatoria, es decir, leucocitos elevados o una PCR elevada. Vamos a tener el criterio B, que es ictericia, y que es B1 ictericia, B2 pruebas de función hepática normales, como son aumento de la fosfatasa alcalina, la AST, ALT y la GGT. Y el criterio C, que es la dilatación, que es 1, dilatación biliar, y 2, evidencia de la etiología como tal en las imágenes. Entonces vamos a ver que sospecha va a ser A más B o A más C, y el diagnóstico va a ser A más B más C. Los estudios de imagen nos habla de que el ultrasonido, va a tener una sensibilidad del 42% y una especificidad del 96%. Si se observa el conducto dilatado, su sensibilidad va a ser del 38% y una especificidad del 100%. A diferencia de la TAC, realmente la TAC es menos sensible pero más específica,
ya que puede identificar solo la dilatación del conducto, pero no puede identificar como tal la etiología. La resonancia sí nos llega a dar una buena sensibilidad y una buena especificidad del 98%, sin embargo, su accesibilidad en los centros hospitalarios es muy limitada. Vamos a ver que se va a dividir por criterios de gravedad, donde la colangitis aguda tipo 3 va a tener una disfunción hemodinámica, ya sea cardiovascular, como hipotensión o que tenga apoyos con aminas, una disfunción neurológica, como es la alteración de la conciencia, una disfunción respiratoria, una disfunción renal, que es oliguria o un aumento de la creatinina mayor de 2 miligramos sobre decilitro sobre la basal, una disfunción hepática, que es alargamiento de los tiempos, y una disfunción hematológica, que es disminución de las plaquetas menor de 100.000. En una colangitis moderada nos va a dar un recuento anormal de leucocitos que es mayor de 12.000 o menor de 4.000, una fiebre mayor de 39 grados centígrados, una hiperbilirrubinemia mayor de 5 y una hipoalbuminemia menor de 90.7. Y la colangitis aguda grado 1, bueno, realmente solo cumple como la clínica, pero no tiene como alteraciones tanto químicas ni hemodinámicas. Para el tratamiento los vamos a dividir. Bueno, les había comentado que la colangitis y la colecistitis va a tener como el mismo tratamiento. En el grado 1 se recomienda penicilina del grupo de las penicilinas, la ampicilina y el sulfactam. Del grupo de las cefalosporinas, la cefazolin, cefotima, cefuroxima o ceftriaxona. De los carbapenémicos, el ertapenem. Y de las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino. Como tal, las guías no nos refieren como tal las dosis, pero lo manejan así. Refiere también que la penicilina ya no del grupo de las penicilinas como la ampicilina y el sulfactam ya no se utilizan mucho por el grado de resistencia que están teniendo. El grado 2, igual, del grupo de las penicilinas es piperacilina y tazobactam. Del grupo de las cefalosporinas, ceftriaxona, cefepime, cefosopram y ceftazidima. Del grupo de los carbapenémicos, el ertapenem. Y del grupo de las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, el levo y el moxifloxacino. Para el grado 3, del grupo de las penicilinas, la piperacilina y el tazobactam. Las cefalosporinas como el cefepime y ceftazidime. Del grupo de los carbapenémicos, el imipenem y con la cilastatina, el menoperem. Y asociados a los cuidados de la salud va a ser igual que el grado 3. En este caso solo le agregan como el ertapenem en el grupo de los carbapenémicos, pero va a ser igual al grado 3. Entonces vamos a manejar como un grado 1 el antibiótico y el soporte general. Una vez una vez terminada la terapia de antibiótico, hay que evaluar el tratamiento, ya sea por la etiología, ya sea endoscópico o un tratamiento percutáneo o de cirugía. Realmente, si el paciente en el grado 1 no tiene mejoría con el antibiótico, hay que ver la valoración por el drenaje biliar, y una vez que tiene el drenaje biliar, bueno, ya evaluar el tratamiento endoscópico o percutáneo. El grado 2 igual le vamos a dar el antibiótico, que es el soporte general, y hay que ofrecerle el drenaje biliar temprano y posteriormente el tratamiento endoscópico. Y el grado 3, el antibiótico, el soporte, y automáticamente con él va a ser el drenaje biliar, y una vez que se cumpla el esquema
o veamos mejoría, ofrecerle el tratamiento endoscópico. Para la colecístico-ledocolitis, bueno, es la presencia de cálculos en el colédoco procedentes de la vesícula biliar o de los conductos o de los mismos conductos. Este va a ser dependiendo de si es un lito primario o un lito secundario. El lito primario va a ser el que se origina como tal en la vía biliar y estos van a ser generalmente cálculos pardos. ¿Qué quiere decir? Que están compuestos mayormente de colesterol. Y el secundario va a ser cuando se originan en la vesícula biliar y estos migran al conducto y van a causar esta patología. La epidemiología, bueno, afecta a más de 20 millones de adultos y se dice que de 5 al 10% de los pacientes que tienen litiasis desarrollarán coledocolitiasis. De estos, del 10 al 33% siempre será asintomática y las complicaciones más frecuentes relacionadas con la coledocolitiasis va a ser una pancreatitis aguda o una colangitis. Es más frecuente en mujeres en un 26.7%. Los predictores, bueno, las guías de la ASGE, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica, lo va a dividir en 3 tipos. En predictores muy fuertes y moderados para sospechar de un paciente con coledocolitiasis. Entonces, criterios muy fuertes van a ser clínica de colangitis, es decir, la tríada de Charcot. Bilirrubinas mayor de 4 miligramos sobre decilitro y la observación del lito en el conducto biliar. Fuerte va a ser una bilirrubina del 1.8 a 4 miligramos sobre decilitro y un conducto biliar dilatado más de 6 milímetros. Y un moderado, bueno, es una prueba bioquímica hepática anormal que no entra con los demás. Sin embargo, y es un paciente que tiene 55 años y haya llegado con clínica de pancreatitis relacionado a cálculos biliares. Entonces nos van a decir que un paciente con alta sospecha de coledocolitiasis es cualquier predictor muy fuerte o bien la presencia de 2 predictores fuertes. Sin embargo, un paciente con baja probabilidad de coledocolitiasis es pacientes que o no tengan predictores presentes o todos los demás pacientes. Con ellos, bueno, el gold estándar es una resonancia magnética, sin embargo, no está al alcance de todos. Esta nos ofrece una sensibilidad del 85 al 92% y una especificidad del 93 al 97%. Se recomienda con ellos el ataque helicoidal, sin embargo tiene una sensibilidad muy baja y una especificidad muy baja, tanto del 65 como del 88%. Entonces, pacientes con sospecha de coledocolitiasis hay que dividirlos en predictores bajos, intermedios y altos. Si tiene predictores bajos, hay que hacer una colecistectomía laparoscópica. Y si tiene un predictor muy alto, automáticamente va a ser un tratamiento con CEPRE. ¿Qué va a pasar con los pacientes con predictores intermedios? Bueno, hay que evaluarlos, hacerles una evaluación preoperatoria y hacerles una laparoscopia intraoperatoria y un ultrasonido laparoscópico. Si este es negativo, hay que hacer una colecistectomía. Si es positivo, hay que hacer una CEPRE o bien una laparoscopia exploradora de los conductos biliares.